Hola chicos, buenos días. Qué pena con ustedes muchachos, hoy he tenido inconvenientes con el sistema y apenas logré ingresar. ¿Sí me ven, me escuchan muchachos? Sí, señor, sí, escuché, sí. Ok, vamos a ver si yo puedo. Nosotros podemos crear un conjunto de expresiones, símbolos y reglas, ¿cierto? Sintácticas y semánticas, porque lo que hacíamos era colocar una serie de reglas para que, según su estructura y su significado, el computador lo pudiese interpretar, ¿cierto? Y lo pudiese ejecutar. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues le dábamos un inicio en el EPP, ¿cierto? Declarábamos unas variables, el computador empezaba a interpretar eso a través de su programa llamado LPP, pero tenía una estructura siempre, ¿cierto? Al inicio siempre declarábamos variables, luego le dábamos un inicio, luego colocábamos sentencias, luego para poder pedir algo, primero mostramos por pantalla la solicitud, luego la capturábamos y cuando queríamos hacer cosas complejas como condicionales y ciclos, nosotros colocamos esa estructura. A eso se le llaman conjunto de expresiones, símbolos y reglas sintácticas y semánticas. Es lo mismo que hacemos nosotros en el día a día cuando le hablamos a la mamá, al papá, al hermano, a la novia, al novio. Nosotros le hablamos con un conjunto de expresiones y símbolos y reglas sintácticas y semánticas que es nuestro lenguaje, ¿cierto? En este caso nosotros hablamos el idioma español, pero también hay muchos otros más lenguajes, el lenguaje del amor, el lenguaje de la poesía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas que ya nosotros tenemos definidas y le tenemos una serie de reglas, lo llamamos como un lenguaje. Pero para programación son estructuras y símbolos, perdón, expresiones y símbolos y reglas sintácticas y semánticas, pero estructuradas. Ahora sí, Java es un lenguaje de programación que está orientado a objetos, ¿sí? Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. Si a usted un ingeniero, un programador les pregunta, ¿qué es Java? Ustedes lo que tienen que decir es que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero no al objeto que uno imagina, ¿no? Uno, por ejemplo, si le dicen objeto, uno eh, imaginaría, por ejemplo, un vaso, una cuchara, una silla, un ventilador. Eso sería un objeto, ¿cierto? En el mundo real. Para nosotros ya no es, eso es un tipo de objeto, ¿no? Ya es un concepto diferente. Entonces, todavía no se preocupen de qué es un objeto, porque eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Por ahora preocupémonos por entender que Java es un lenguaje con programación orientada a objetos, ¿sí? Es un lenguaje con programación orientada a objetos por una empresa, eso inició por una empresa llamada Sun Macro System y luego la adquirió otra empresa que se llamaba Oracle. Entonces voy a hacerles una especie de presentación inicial sobre qué es Java. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido sobre la historia de Java, ¿no? Nosotros vamos a ver Java básico, ¿no? Entonces vamos a ver qué ventajas tengo yo de, al momento de utilizar este tipo de lenguaje, ¿no? Porque ustedes me van a preguntar, o es la pregunta que casi siempre todo aprendiz le dice al instructor, ¿qué lenguaje me recomienda? ¿Qué cree usted que es lo que yo debo estudiar? ¿Y por qué lo pregunta? Porque cuando estamos en este tipo de carrera nos damos cuenta que los lenguajes de programación son muchos, muchísimos, ¿sí? Desde hacer aplicaciones de escritorio, desde hacer una página web, hasta llegar a hacer una aplicación mobile o hacer aplicaciones de realidad aumentada, ¿sí? Que es lo que ahorita en este momento estamos haciendo con los chicos o con uno de los aprendices de ATSI, de los que se graduaron en el año anterior. Estamos trabajando en un proyecto de investigación de realidad aumentada. Entonces hay muchos campos
y para cada campo hay muchos lenguajes, ¿no? Y se van a topar ustedes que van a encontrar lenguajes que son open source, o sea, de código abierto, que no requieren licencia, como aquellos que sí requieren licencia. Y eso nos suele pasar cuando cogemos y descargamos una aplicación, ¿cierto? Nos metemos a la Play Store y descargamos una aplicación y miramos que algunas dice, tiene que pagar. A veces te deja un demo nomás, ¿cierto? Utilizar, y luego dice, pagas, tienes que pagar la licencia. Entonces, así van a encontrar ustedes de igual manera lenguajes de programación que hay que pagar. Hay que pagar para poder utilizarlos. Y hay otros que no. Entonces, iniciemos, vamos a iniciar, perdón, voy a colocar esto acá. Voy a darle presentar. Listo, ¿ya están viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Yo me siento a ratos como ese meme que dice que uno parece que estuviera enseñándole a los espíritus. Andrés, ¿estás ahí? Bueno, chicos, cuéntenme entonces si ustedes están viendo la primera presentación que dice curso básico en Java y que dice ¿qué es Java? ¿Alguien está hablando ahorita? Chicos, ¿sí están viendo? Sí. Sí. Listo. Por favor, chicos, confírmenme rápidamente para que no me quede en un punto pensando de pronto que se me cayó la señal o algo. Y si se me cae la señal, por favor, escríbanme automáticamente o prenden el micrófono o escríbanlo al chat. Preferiblemente al chat, porque eso queda grabado, ¿sí? Yo alcanzo a verlo apenas me conecto, que hay un mensaje. Bueno, entonces, Java es un lenguaje de programación de alto nivel, ¿sí? Java es un lenguaje de programación de alto nivel. Lo que ustedes alcanzan a ver ahí en rojito es más o menos sentencias que se utilizan en Java, ¿sí? Esto es, ¿se acuerdan cuando ustedes hicieron el primer Hola Mundo en LPP? ¿O el primer Hola Mundo en DFD? Un Hola Mundo en Java es así. Todavía no se preocupen por la estructura que están viendo, que eso lo vamos a explicar y vamos a tener claridad sobre ese tema, ¿no? Entonces, dijimos que Java es un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo una gráfica que representa los lenguajes de bajo nivel y los de alto nivel, ¿sí? Entonces, nosotros, bajo nivel es aquellos lenguajes que interactúan más que todo como con la máquina, ¿no? Entonces, ustedes, no sé si en algún momento han visto que a ustedes les dicen, hay que instalar Windows en el computador, ¿cierto? Pero cuando no está instalado el computador, de todos modos prende y muestra un programa pequeñito, en azulito. Esos son lenguajes de bajo nivel que se comunican con la máquina. Eso también lo vemos, por ejemplo, en las calculadoras de mano o lo vemos, por ejemplo, en algunos refrigeradores que son más avanzaditos, ollas arroceras que son digitales, licuadoras digitales, relojes digitales. Entonces, todos aquellos que se comunican a ese nivel de máquina le vamos a llamar lenguajes de bajo nivel. Van a haber lenguajes que son medios, que se comunican con la máquina y pueden comunicarse con otras aplicaciones. A esos son lenguajes que se encuentran como en la mitad, ¿sí? Y aquellos que se comunican, que tienen como más propiedades, les vamos a llamar lenguajes de alto nivel, ¿sí? Entonces, miren en la gráfica donde encontramos a Java. Java se encuentra casi como de la mitad hacia arriba, ¿sí? En los lenguajes de alto nivel. ¿Sí? Porque es capaz de comunicarse con máquinas, hacer aplicaciones de escritorio y hacer aplicaciones para la Internet, vamos a decir páginas web. Por ejemplo, la página de Senasofía. ¿Ustedes sabían que Senasofía está hecho con Java? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros programamos para la web en Java porque hay que validar que nuestro lenguaje de programación esté funcionando en todos los navegadores, ¿no?
Entonces, si se han dado cuenta, por ejemplo, Sena Sofía tiene fallas de validación. No en todos los navegadores funciona bien. Y a veces te dicen recomendable, o no sé si han visto cuando entran a Sena Sofía, dice preferiblemente que lo abra con tal navegador. Es porque hay fallas en el desarrollo de la aplicación. Y tenemos los lenguajes de alto nivel, ustedes ya ven aquí que es Python, Ruby, JavaScript, que son lenguajes que ya se manejan en otro entorno. Es un entorno más abstracto, digamos que funcionan encima de otras aplicaciones. Bueno, siguiendo con esto, ¿qué es Java? Seguimos preguntándonos, ¿qué es Java? Dice, Java es Write, Run, Anywhere, Word. Dice, lo que escribas, lo escribirás una vez. Entonces aquí ya vamos a entrar un poquito a entender por qué es programación orientada a objetos. Entonces, que ya no es, cuando yo digo objeto, no es un objeto como una silla, una mesa, no. Objeto quiere decir que la forma en que está estructurada el lenguaje de Java, yo lo escribo una vez y lo puedo reutilizar sin necesidad de volverlo a escribir, ¿sí? Por eso se dice, de lo que escribas, lo escribirás una vez. Si escribiste algo para pedir, por ejemplo, el nombre de un alumno y por allá más arriba en tu codificación volviste a solicitar todo con la línea de código completa, el nombre del alumno, entonces hay un problema de codificación, estás fallando, ¿sí? Ya no estás haciendo programación orientada a objetos, sino que estás haciendo una mala práctica. Java es netamente orientado a objetos, pero también van a encontrar otros lenguajes que son mixtos, que no son orientados a objetos. Bueno, hay una pregunta, vamos a mirar. Instructor, la imagen está pegada en mi portátil. ¿Qué estás viendo, Karen? ¿Qué imagen ves? En la presentación que estoy haciendo dice Write once, run anywhere word. Esto es apenas la imagen que he estado presentando, no he presentado más imágenes. Si de pronto ves que se te pegó en tu portátil, trata de cerrar si tienes más páginas abiertas en tu navegador. Eso es algo que yo les recomiendo. Miren, si en alguna oportunidad hacen un cursito de mantenimiento, algo que consume mucho recurso de memoria es el navegador, ¿no? Cuando yo tengo un navegador y tengo muchísimas páginas abiertas, tengo YouTube, tengo Facebook, eso consume mucho recurso de memoria, más que otras cosas el navegador. Entonces yo trato, por ejemplo, en mi sesión, de no tener varias páginas abiertas, sino la que estoy abriendo, sobre todo cuando estoy haciendo presentaciones online. Bueno, Karen, ¿ya logras ver la presentación? Si no logras verlo, haz lo que te digo, cierra las otras páginas web que tengas abiertas, los otros navegadores, y deja solamente esta para que él corra bien. Bueno, siguiendo con la presentación, esta presentación va a estar subida a, a YouTube, a nuestra cuenta de YouTube, ¿sí? Y estamos haciendo una especie de complementación. Esta información también la he sacado de una de las páginas de cursillos de Java básicos, ¿sí? Y aquí vemos lo siguiente. Si hay preguntas, me dicen, chicos. Si estoy yendo muy rápido, me lo dicen. Bueno, seguimos preguntándonos, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación simple. Es orientado a objetos. Es distribuido porque él se puede manejar por clases, ¿sí? Es multihilo. ¿Qué quiere decir clases y multihilo? Es un tema que vamos a ver más adelante. Quiere decir que yo puedo sacar partecitas de mi lenguaje de programación, reutilizarlo en otra aplicación, ir ampliándolo, modificar una parte sin que se muera mi aplicación, ¿sí? Sin que deje de funcionar. Cuando digo multihilo, que es nuestro cuarto punto en la presentación, quiere decir que puede manejar varios procesos al tiempo, cosa que no pueden hacer otros. Ah, ok, listo, Karen. Trata de seguir entonces, así
esté pausado, por lo menos para que escuches, y vuelves y retomas el video cuando yo lo suba a YouTube. ¿Listo? Continuemos. Entonces, está claro lo que es multihilo, ¿no? Quiere decir que mi lenguaje de programación puede ejecutar varios comandos al tiempo sin que haya conflicto, sin que choque. Imagínense ustedes, por ejemplo, en los bancos. En los bancos, por ejemplo, hay cajeros, ¿no? Que yo está haciendo un retiro y otra persona está haciendo otro retiro, y por allá en el mundo hay miles de personas haciendo retiros y transacciones al tiempo a la misma aplicación. Entonces imagínense que la misma aplicación recibiendo y la base de datos moviéndose a gran velocidad. ¿Sí? La base de datos es donde se va a almacenar la información, no la temporal que queda almacenada en las variables, sino ya algo que es permanente, ¿no? A eso se le llama base de datos. Entonces, mandándose información, ¿no? Guardando, almacenándola. Entonces, que es capaz de procesarla sin que choque, sin que haya problema, ¿no? Sin que haya un cuello de botella. No sé si conocen el concepto cuando uno dice cuello de botella, que la botella es ancha abajo, pero el cuello es pequeñito y meter algo ahí toca uno a uno, ¿no? En este caso no hay problemas de cuello de botella. Puede manejar la propiedad que se llama multihilo. Tiene una arquitectura neutral. ¿Qué quiere decir arquitectura neutral? Que se puede adaptar, ¿sí? Se puede adaptar a cualquier otra arquitectura. Portable, ¿qué quiere decir portable? Que yo puedo migrar mis componentes, lo que me compone la aplicación como tal. Puedo quitar una, mover otra, actualizar una, ¿sí? Es portable, lo puedo pasar. Como tiene su propio instalador también, ¿no? Su propio compilador, él se lo puede ejecutar en cualquier computador, en cualquier sistema operativo, ¿sí? Llamémoslo Windows XP, Windows Vista, Windows 10, Windows 7, él se puede ejecutar, porque ya viene todo un paquetico completo que le va a permitir el correr, ejecutarse y él mismo compilarse, ¿sí? Bueno, alto desempeño. Cuando hablamos de alto desempeño, hablamos que sobre todo lo que hace la programación orientada a objetos, que es ahorrar nuestra codificación, y como hay algo que van a escuchar mucho sobre Java, que es fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir tipado? Que está muy definido en todas partes, incluso para declarar una variable. Yo tengo que decirle el tamaño de la variable, el tipo y el tamaño de la variable. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con PHP. PHP es muy dinámico. Pero en Java sí ocurre. ¿Por qué? Porque es una forma de optimizar memoria. Cuando yo le digo, no, solamente voy a utilizar esto. Entonces estoy haciendo que la memoria de mi equipo sea más optimizada. Por eso van a ver que muchos elementos de la casa, muchos digámoslo así, dispositivos electrónicos de mi casa son electrónicos y manejan Java. ¿Sí? Bueno, en 10 minutos que nos desconectemos, volvemos a conectarnos, ¿vale? Porque esta es simplemente la clase de explicarles qué es Java y la introducción a Java. Bueno, en nuestra siguiente imagen, vamos a ver lo siguiente. Seguimos preguntándonos qué es Java. La idea es entender muy bien Java, qué es Java en todo su entorno. Entonces es simple. Anteriormente, antes de Java, hubieron obviamente papás, lenguajes padres, ¿no? Que se inventaron primero. Entonces es basado en C. Ustedes van a escuchar mucho. Cualquiera de ustedes que vaya a continuar la ingeniería va a encontrar que es un lenguaje de programación basado en C. La sintaxis es muy parecida a C o C++ o a C#, ¿no? Y todos estos son lenguajes de programación orientados a objetos, ¿sí? Manejan un término que se llama se hereda de una sola clase, y esto ya lo vamos a ver cuando veamos el código, ¿no? Otro término, que la clase string, que no existe en C ni en C++, sí existe acá. Bueno, lo que está más abajito, garbage collector, quiere decir que se encarga de remover los objetos que no están en uso para liberarlos de memoria. Recuerden que yo siempre les hablo a ustedes, les digo sobre el ahorro de memoria en el computador.
Nuestro computador maneja un disco duro, maneja un procesador, que es el que procesa toda la información, y la memoria RAM, que es una memoria aleatoria. Cuando yo arranco mi computador, él carga el programa y ese programa se carga en la memoria RAM, ¿sí? Una memoria temporal. Y todas las aplicaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de memoria que tenga mi computador y de la capacidad que tenga mi procesador, yo podré tener N aplicaciones abiertas. O es lo que les pasa a ustedes que dicen mi computador está lento. Puede ser que no tenga la capacidad suficiente. Entonces, ¿qué hace Java para evitar eso? Tiene un sistema que se llama Garbage Collector o recolector de basura y se encarga de remover todas esas sentencias de código, ¿sí? Todo eso que está en desuso, que ya se cargó en memoria, pero que yo no lo estoy utilizando para que sea más eficiente el lenguaje. Ahora sí, insistimos, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y esto es un término o una teoría, ¿no? Ya de programación muy importante de aprender, ¿sí? Entonces es algo que vamos a aprender mucho sobre teoría de programación orientada a objetos. Un buen programador, y ténganlo muy en cuenta, chicos, lo repito y lo voy a repetir, un buen programador sabe la terminología de programación orientada a objetos, que es el ahorro, es el no repetir código, la reutilización y el ahorro de código. Bueno, Java es distribuido, lo miramos anteriormente en el punto, es diseñado para trabajar con protocolos TCP/IP, HTTP, FTP. Esos protocolos que ustedes ven ahí, ¿qué quiere decir? Es todo lo que se utiliza para conexión de redes de datos, o sea, conectarme a una red, conectarme a internet, conectarme al Wi-Fi. Entonces Java es bueno porque dentro de sus capacidades, yo puedo hacer un programa que utilice esas capacidades de poder conectarse a Internet, ¿no? Es muy bueno. Multihilo. Tenemos mayores procesamientos, ¿cierto? O sea, vamos a tener varios procesamientos al tiempo y vamos a poder ejecutarlos sin tener problemas. Arquitectura neutral, corre no solamente en un ambiente de trabajo Windows, sino en Linux también, ¿no? Y en diferentes sistemas operativos. Eso quiere decir arquitectura neutral también. Portable, corre en varios sistemas operativos de alto desempeño, es compilado e interpretado, lo que lo hace de un alto desempeño, es decir, él mismo tiene su compilador y su intérprete, ¿no? Por eso lo puedo utilizar en cualquier sistema operativo y lo puedo llevar a cualquier máquina. Seguro, gracias a una máquina virtual. Eso es una terminología que vamos a utilizar, que es la JVM o la máquina virtual. La máquina virtual es la que va a permitir compilar ese lenguaje de Java, va a permitir, y es lo que ella misma tiene, ¿no? Lo que la hace tan portable. Es seguro porque él mismo maneja su máquina virtual y no depende de otros programas. Por ejemplo, si yo ejecuto la página del banco, ¿cierto? Mi página del banco depende del navegador en el cual yo esté ejecutando la página del banco. Entonces, miren que mi aplicación depende de otra. Por eso a veces le dicen, ojo a las páginas donde usted se mete. O sea, a veces le pueden robar la información, ¿no? Entonces, hay digamos, cierto riesgo de seguridad. Cuando yo hago aplicaciones con Java, como él tiene su mismo compilador, entonces hay más seguridad de que no haya problemas de seguridad. Él mismo lo compila, él mismo lo interpreta y lo hace todo él solito. Y para hacer esto, ¿sí? Él tiene un archivo llamado el bytecode, ¿sí? El bytecode es el archivo que tiene la extensión .class. A la hora de correr el programa, para poder, digamos, ejecutarse a sí mismo, ¿no? El bytecode es el archivo principal que él ejecuta. Bueno, este temita de cómo funciona Java lo vamos a ver entonces en nuestra siguiente presentación aquí. Ya les voy a mostrar entonces Java en el tiempo. ¿Me dan un segundo, por favor? Ok.
Entonces ahora vamos a ver Java en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos una línea de tiempo, perdón, esta no es. Deme un segundo, por favor. Perdón, este no es. Chicos, ¿me confirman si ven una página que dice origen de Java? Sí. Ok, perfecto. El origen de Java se da en el año 1991, pero ustedes pensarán desde cuándo se programa. La verdad es que la programación existe desde hace mucho tiempo. Digamos que la época en que se trató de impulsar fuertemente fue en 1970. Casi hubo un momento en que la programación estuvo a punto de desaparecer por conflictos, ¿no? O sea, no había una técnica de cómo hacer las cosas para programar. Nosotros hoy en día ya sabemos que tenemos que hacer un análisis, tenemos que recolectar datos, tenemos que hacer diseño. Antes no existía. Entonces, como no existía, era tan caro, tan costoso hacer lenguajes de programación, perdón, aplicaciones con lenguajes de programación, que llegó un momento en que pensaron que realmente la programación no iba a ser algo que iba a funcionar. Y hoy en día nos damos cuenta que es lo que más nos ha ayudado, ¿no? Pero sí, hubo un momento en la historia en que estuvo a punto de desaparecer la programación. Y Java tiene su origen en 1991. El origen de Java se da gracias a un personaje llamado Gosling. Ustedes pensarán, ¿cuál? Ryan Gosling, el actor. No, no es Ryan Gosling, el actor. Realmente es este personaje que ustedes ven aquí, es James Gosling. Él es el creador o el padre fundador de nuestro lenguaje de programación Java. Hoy en día Java es uno de los lenguajes que se han sostenido, ¿no? Que han sido más constantes, que siempre hay mercado para ellos, ¿no? Siempre van a encontrar ustedes trabajo para programadores en Java. Entonces, a quien le llame la atención Java, lo puede empezar a hacer desde ahora y enfocarse netamente en Java, porque Java también permite crear aplicaciones para Android, para celulares, ¿no? Entonces, esa es la versatilidad que tiene Java, de trabajar con lo físico en bajo nivel hasta en alto nivel, ¿no? Aplicaciones en la web. Entonces, Java tiene esa ventaja. Entonces, Java se origina con esta empresa, Sun Microsystem. Antes, cuando usted buscaba Java, Java aparecía en una página que se llamaba Sun Microsystem, o SAM en inglés, ¿no? En inglés la U funciona